Hola, me presento, soy Luciano. Bueno, yo no soy ni youtuber ni booktuber, que es el sentido de este video. Va a ser que soy como un booktuber. Me mandaron a hablar sobre la viuda de los Van Gogh. Eso trata más o menos de este video. O lo vamos a hacer tratar de eso. ¿Quién es la viuda de los Van Gogh? Esta viuda es la esposa de Theo Van Gogh. ¿Quién es Theo Van Gogh? Es el hermano de Vincent Van Gogh. Ya todos conocemos a Vincent Van Gogh. La mayoría conoce a Vincent Van Gogh, famoso pintor de hace más de 100 y pico de años. No entremos tanto en contexto con Vincent Van Gogh porque el libro en sí no habla tanto de Van Gogh, sino que habla más de la viuda Johanna Van Gogh, esta señora que está aquí, a ver si se ve, la mujer de Theo, la cuñada de Vincent, o sea, de Johanna, es quien recolecta ciertas cartas que se escriben estos dos hermanos, se escribían ciertas cartas, entonces ella le llegan esas cartas y hace que las pasen a escrituras, que las pasen a libros. Después esos libros se van pasando y también las traduce a diferentes idiomas para que Vincent Van Gogh sea reconocido mundialmente. No sé mucho el contexto, su relación con Vincent. Sé que a ella le gustaban los cuadros de Vincent, en eso apoyaba un poco, pero no sé cómo pensaba ella, cómo ella sentía si estaba bien o si estaba mal que Theo, el hermano de Vincent, lo ayudara económicamente para que él solamente pintara. Vincent no hacía otra cosa que pintar, más allá de todo lo otro que hacía, solamente de que le gustaban sus cuadros y por eso se tomó la molestia, se tomó el agradecimiento que todos le agradecemos a ella que lo haya plasmado tanto, así él podía ser reconocido. Obviamente él en su momento era un poco reconocido porque se decía que había podido vender solamente un cuadro después de muchas indagaciones que mucha gente hizo y yo busqué, en realidad no, vendió más cuadros, no sé cuántos, pero vendió más que uno. Bueno, este libro obviamente no lo escribió ella, lo escribió Camilo Sánchez, relatando, un poco de estas cartas y qué fue pasando con ellas, cuál fue su recorrido en su vida y su afrontamiento tras ser viuda y teniendo un hijo. Eso es lo loco, teniendo un hijo. Theo muere creo que con una diferencia de 6 meses a Van Gogh. Y eso es algo muy loco porque las muertes de estos dos hermanos no se habló mucho y más que nada se dijo que Vincent se había suicidado, se había pegado un tiro. Pero después se dio a la luz que no. Obviamente pensé que él se había suicidado y que así había quedado, que se había suicidado. A él le encantaba salir al bosque o lugares así exóticos y andar por el campo con su mochila, su atril, que tenía un atril espectacular. Yo vi la película y no sé si es el mismo que él usaba, pero es espectacular porque tiene el atril así, las patas, como trípode para poner el cuadro, la pintura, y abajo tiene como una mesita así tipo baúlcito, donde ahí ponía todas sus pinturas y también los pinceles, y eso lo llevaba, lo acoplaba así, se acoplaba al toque rapidito y se lo llevaba en la mochila y se iba. Él se iba al campo, qué sé yo, y agarraba y pintaba así como paisajes como vemos acá atrás, y así hacía como un tipo de realismo. Decían de él que no era muy buen pintor porque tenía unas pinceladas medias bruscas del pintor que vivió con él un tiempo, que le decía que sus pinceladas eran demasiado bruscas, que era como que él no estaba pintando, él esculpía, que no le pasaba otra mano como para suavizar hacia la pintura, sino que lo dejaba así como tintes así y sobresalía del cuadro, y eso daba como un efecto visual así como táctil. Tenía su cierto realismo a su manera. El tipo sacaba recursos de lo que veía así. Fue a una universidad de Bellas Artes y ahí se experimentó un poco. El chabón iba y lo hacía a su manera, como él quería, dibuja porque a él le gusta. Después piensa que si a nadie le está gustando sus pinturas, hay un problema. Y no, a él le gustaban, y mientras que a él le gusten, estaba bien. Este libro no habla mucho de Van Gogh, sino que habla más que nada de la viuda, cómo pasa ese duelo. Y después que hablaba un poco también de que él era medio excéntrico, como que no hablaba tanto, pero era medio introvertido a veces con él mismo y tenía como un delirio. Decían que estaba un poquito loco, o al menos ella lo decía. Ser artista no se basa solamente en estar loco,
decían que él era bueno en lo que hacía o no era tan bueno. Decían que era bueno era porque estaba loco, sabía pintar porque estaba loco. No, sabía pintar porque sabía pintar, porque era un genio. Como Da Vinci. Da Vinci decían que estaba loco, pero no era que estaba loco. El chabón tenía un exceso de creatividad. Eso para la gente de antes que se adaptaban a lo nuevo, y cuando había algo nuevo decían wow, así como que esto es nuevo. Da Vinci estaba como más avanzado a eso. Entonces por eso decían que estaba loco, igual que Van Gogh. Algo muy loco de esto, de que no habla mucho de Vincent, pero sí habla de su nombre, ¿no? Y de lo que él hizo, porque ella tenía a su hijo, que Theo, antes de saber que iba a morir, agarra y dice, quiero que mi hijo se llame Vincent, como tributo al hermano. Me llamó mucho la atención y me tocó un poco porque yo me llamo Luciano Daniel Omar Buscaglia, por mi papá, que mi papá se llama Daniel Omar Buscaglia, y ella decía que pobre su hijo, que gracias a ese nombre va a adquirir todas las desgracias que el nombre conlleva, ¿no? Dentro de la familia, con él yo tengo un hijo, si yo a mi hijo le pongo Daniel Omar Buscaglia, ahí va a ser como la herencia maldita que ella dice en una parte, esta herencia maldita del nombre Vincent. Eso es lo loco, eso es lo que me tocó, me llamó mucho la atención. Hay una parte que está muy buena y obviamente lo voy a leer, la voy a destacar bastante. Edith Cherniak, que es una señora que quería ver a Van Gogh, que lo quería conocer. Finalmente viaja a la casa de Van Gogh. Ella lo había visto pintar hace algunos años en Joinville o también en la calle de las Abadesas, y no lo había podido olvidar. Le había encandilado su instinto para mezclar paciente los colores en las paletas. Acá habla David. No puedo. Y después su delicada furia para volcar esos desmesurados tonos propios en las telas. Esa furia de volcar así todos los colores, como decía anteriormente. Acá habla la viuda, me parece. Pintó el campo de trigo más intenso de la tierra con unos cuervos picoteando el cielo. Ese cuadro genial, con los cuervitos así, con los pajaritos negros, son pajaritos nomás. Pintó el campo de trigo más intenso de la tierra con unos cuervos picoteando el cielo como un anuncio, y después se valió. Después se pegó un tiro, revela Joana. Y ella misma se sorprende con las palabras filosas que ha elegido para contar. El clima de la charla no puede recuperarse y declina como la tarde. Cuando se despiden, aún persiste entre ellas, sobre la mesa del bar, una lámina de fina incomodidad. Quería destacar esa parte que le dice Joana a la mujer, o sea, porque la mujer como que le había encantado Van Gogh, le había encantado y fue a verlo. En realidad él no se valió en el pecho, él estaba pintando lo más tranquilo posible como él solía hacer, y había unos chicos que estaban jugando con armas porque les encantaban las armas, como era, bueno, hace como 100 y pico de años atrás que no pasaba nada, que anden pibitos con armas. Lo empezaron a molestar un poco, creo, porque yo vi la película y plasmaban que lo empezaban a molestar un poco ahí, no sé qué, y sin querer le pegan un tiro en el estómago. Y él, para no sentirse mal, porque los chicos le dicen, no le digas a mi padre, no le digas a nuestro padre, no sé qué, él, para no sentirse mal y no echarle la culpa a nadie, agarra y dice que fue él que se valió. Súper feo y súper loco que haya muerto así, pero así murió. Y después decían que tenía, creo que era sífilis, bueno, tenía alguna enfermedad de transmisión sexual, por ende se le cayeron los dientes. Y su hermano también falleció de lo mismo, creo, 6 meses después. La viuda de los Van Gogh, bueno, eso era más o menos lo que quería destacar. Después obviamente el libro sigue de cómo hace ella para afrontar toda esta situación, de que falta su marido, cómo hace para criar un hijo, y también teniendo estas cartas a su favor, o sea, hace el esfuerzo para poder hacer reconocido a su cuñado. Eso es algo muy bueno, muy bondadoso que pudo haber hecho. Al fin y al cabo, o sea, por muchas cosas que haya hecho Van Gogh, que haya sido mantenido por su hermano solamente para pintar. Su hermano obviamente agarraba los cuadros de su hermano, los que estaban mejor, o sea, los que más le gustaban, y los vendía. Proporcionaba un ingreso. No tanto como el que él le daba a su hermano, pero sí. Imagínense ir a la casa de alguien que ves, ponerle, vas por la calle ahí en tu barrio o en cualquier parte cerca de tu casa, ves un mural así gigante de alguien que lo pintó, y ves el nombre y dices, no creo que lo conozco, o alguien te lo hizo nombrar, y decís, wow, voy a ir a la casa, lo voy a saludar porque me encanta y quiero conocerlo, sacar una foto, o a ver por qué, cómo lo hizo, o qué métodos usó, y así. Vas a la casa, qué sé yo, te recibe un familiar y te dice, no se valió, se suicidó hace poco, y vos quedás como, what? Esa parte me tocó demasiado, y es feo por el contexto, o sea, porque él en realidad no se suicidó. Le pegaron un tiro, o sea,
Y más murió diciendo que en realidad él sí se valió. Imagínense, hace 100 y pico de años atrás, ¿no? Que a todos les valía nada, o sea, no les importaba nada. Entonces, si decían que él no era muy bueno y aparte se suicidó, ¿cómo lo habrán tratado, no? Y la película hay una parte genial que es el final, donde a él le hacen el sepelio, o sea, lo velan y lo velan a cajón abierto, y a la vuelta del cajón del cadáver de él, o sea, de Van Gogh, ponen todos sus cuadros y está Johanna, Theo y el jovencito Vincent Van Gogh. Están los tres ahí velándolo con todos sus cuadros, todas sus obras alrededor. Y no es eso lo loco, sino que lo loco es que más allá de que lo estén velando, estaban las obras ahí al lado del cajón y las estaban vendiendo. O sea, es súper loco esa parte. El libro no habla mucho de Van Gogh. Ella estaba súper desinteresada, se ve, en hablar de ella. Gracias, Johanna Bunger Van Gogh. ¿Quieren leerlo? Léanlo. Si quieren información de cómo llegó a ser conocido Van Gogh a través de unas cartas que se escribía con su hermano y que las fue dando, o sea, a conocer su cuñada, que es un conflicto loco porque Van Gogh murió, su hermano murió, ella quedó soltera con un hijo y unas cartas. Dio que las pasaron a libros, traducieron un montón de idiomas. Si quieren saber más sobre Van Gogh, vean la película, pues porque este libro, ya lo había dicho, habla más de la viuda. Ella no es la protagonista, no se quiere hacer la protagonista. La protagonista lo hace este escritor, Camilo Sánchez. Él la vuelve protagonista, pero más que nada ella saca a la luz las cartas, te da como otro punto de vista de Van Gogh, pero que no habla tanto de Van Gogh. Reconoces que Van Gogh fue esto, fue aquello, sin recaudar mucha información de Van Gogh. Conoces la vida de ella, o de las cartas, o de su hermano, pero no de Van Gogh. Y al fin y al cabo sí terminás sabiendo un poco más de Van Gogh. Es medio loco, medio loco. La película sí, la película véanla porque está genial. Está grabada con cámara en mano. Se ven muchos movimientos así. Por eso lo trasladé un poco a esta grabación, ¿no? Porque a él le gustaba viajar así y plasmar todo el paisaje en sus obras. No sé si hablé mucho del libro. Me fui más por las ramas, no sé si hablé mucho del libro, pero ya hablé un poco más de lo que me llamó la atención del libro. Casi termino el video con un palazo en la frente. Bueno, fui un poco de las ramas porque soy de irme de las ramas. Y lo estoy haciendo ahora, ya tendría que ir cortando porque tengo que ir a cursar. Espero que les haya gustado y si hay que hacer otro, nos vemos en la próxima.